Entonces estaba mirando un filósofo español que en realidad vino a capacitarse, a equiparse aquí en Estados Unidos. Y estoy hablando de George Santayana, que él enseñó una frase muy conocida. Yo no sé ustedes o cuántos de ustedes vieron una saga que tiene que ver la ponían a la frase con este colombiano que fue uno de los carteles más conocidos, Pablo Escobar Gaviria, ¿no? Entonces pasaban una saga por televisión acerca de la vida de este traficante de drogas y bueno, no se sabe si realmente era consumidor de drogas, pero que era traficante era Pablo Escobar Gaviria. Y me llama la atención que este hombre, Santalla, él hizo esta frase, que dice: aquellos que no aprenden de los errores de la historia están condenados a repetirlos. Esos errores. Y entonces en esa saga televisiva ponían esa frase. Y uno diría, bueno, debe ser de algún filósofo o poeta colombiano, pero nada que ver con Colombia. Era un español que por allá por el año de 1400, 1500 creo, no recuerdo bien, él hizo propia esa frase y luego se la fue llevando a todas partes del mundo. Aquel que no recuerda su historia está condenado a repetirlo. Ahora, ¿cuántos se acuerdan lo que pasó el domingo pasado? ¿Qué se celebró en la tierra el domingo pasado? La resurrección de Jesús. ¿Eh? La resurrección de Cristo. Ya no me parecía que era tu voz. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está? Era Claudita. Ok, tenemos que tener la voz. Ok, entonces, ¿qué se celebró en la tierra? La resurrección de Cristo. Ajá. Y según la tradición, le dicen domingo de qué? Domingo de Pascua. Muy bien. Se sabe, ¿verdad? ¿Y qué otro acontecimiento importante sucedió el domingo pasado? Mientras celebramos la resurrección y el domingo de Pascua. Ay. ¿Ah? ¿Alguien dijo? ¿Alguien dijo algo? ¿Qué sucedió el domingo pasado? Algo muy importante. Bueno, como veo que algunos no quieren hablar, por no decir que no saben, pero no quieren hablar. Fuerte. Ah, sí, eso ya lo contaron aquí, pero eso es ciertamente eso. En París, no, eso fue ya mucho más viejo. Eso ya es histórico. ¿La fiesta judía de las profetas? No. ¿No? ¿Cristo nos liberó? Sí, no. Más, sí. No. Hermanos queridos, como iglesia, evidentemente, nos falta tener una cosmovisión de lo que sucede en el mundo. Y no entender Hechos 1:8. Cuando el Señor le dice a la iglesia, pero recibiréis el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos, y le dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, miren si los discípulos del Señor, una vez bautizados con su Espíritu, ahí en Hechos 2, hubiesen ido a predicar
solamente a Jerusalén. ¡Qué terrible! Vos y yo ni seríamos cristianos. Si no hubiese habido un grupo de gente que entendió este mandamiento del Señor. Ahora, vamos a venir aquí, a 2019, hoy qué día es, 28, ¿no? 28 de abril, 2019, sucedió un acontecimiento mundial en Sri Lanka, al sur de la India, una isla, 27 millones de habitantes. Entraron yihadistas islámicos, mataron más de 250 personas, 400 personas heridas. Entraron en 3 iglesias y algunos de ellos se inmolaron, de estos terroristas islámicos, se inmolaron, llevaban cargas detonantes, estallaron, murieron todos. Pensaron que había más de 350 muertos por la cantidad de piernas, brazos, manos, cabezas desparramadas por todos lados. 3 hoteles, 3 iglesias, y la iglesia está mirando los huevitos de Pascua. Hay algo que no está bien en la cabeza del cristiano, hermano, hoy en día. Y es que estamos viviendo mirando el ombligo. No tenemos una cosmovisión. Dios te está llamando para cosas grandes, iglesia. Y cuando digo iglesia no estoy hablando de esta congregación, estoy hablando de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo se prostituyó. Es una iglesia prostituta que está yendo detrás de cada cosa, hermano, de cada herejía. En cambio de escuchar la voz de Dios, no dije oírla, dije escuchar la voz de Dios y obedecerla. Entonces, ese título, repitiendo la historia, es algo que nos tenemos que preguntar. ¿Vamos a volver otra vez a repetir la desgracia histórica por solamente mirar Bronzeville? Por no tener un poquito, hermano, de amor y entrar a mirar las noticias por amor, enterarte de lo que está pasando en el mundo, de un montón de hermanos que hoy dejaron la vida aquí en la tierra, ¿no? Pero les cortaron la cabeza. No podés abrir tus ojos y mirar lo que está pasando en China. La catedral más grande cristiana, hermano, la detonaron hace unos días atrás. Y murió un montón de gente, y hermano, y los cristianos. Entonces, estamos mirando, hermano, perdiendo de vista a qué nos llamó Dios. Yo no sé vos, pero a mí Dios no me llamó para predicar solamente aquí en Bronzeville. A mí Dios me llamó para llegar a una de las naciones. Y yo creo que a vos también te llamó lo mismo. El problema es falta de visión tuya. Y hermano, sí, vine a tirarle la oreja a la iglesia. Porque me enojan, hermano, me enojan que tengan una visión tan corta de la vida espiritual. Entonces yo tengo que ir a la palabra y mire, quiero solamente leer 3 versículos para luego entrar al versículo que vamos a ver en esta mañana. Número 1, Eclesiastés nos está enseñando acerca, dice la palabra, lo que fue. Esa palabra fue tiene que ver con alfa, la primera letra del abecedario hebreo, alfa. Lo que fue, alfa. Lo que será, omega. Alfa y omega. Lo que fue, eso será. Es decir, hay cosas que pasaron en el tiempo antiguo que van a suceder ahora. Pero cosas que cuando yo mire mañana, yo mire hacia hoy, lo que fue, es decir, en el día de ayer, volverá a suceder más adelante. Lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, hablando del pasado, ¿verdad?, se hará en el futuro. No hay nada nuevo bajo el sol. El segundo pasaje que quiero que veamos es Proverbios capítulo 29, verso 18.
Dice la palabra, donde no hay visión, el pueblo ¿qué? Se desenfrena. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Y yo estaba haciendo un llamado a algunos hermanos. Tenemos un grupo de actividades, llamamos dentro de la iglesia, tenemos un grupo de intercesión, pero tenemos un grupo de actividades. Y les llamaba a los hermanos y les decía, hermanos, hay que salir a votar. Todos los que pueden votar quedan todavía. Yo pensé en un principio que el sábado se terminaba la votación para el mayor de la ciudad. Y la Biblia dice que nosotros debemos orar por todos los que están en eminencia, los que Dios pone en autoridad. Ahora, ¿qué sucede si entra a nuestra ciudad un mayor que tenga un concepto de libertinaje? Y entonces pone un ministro de educación donde enseñen que el niño puede elegir el sexo que quiera tener. Tus hijos, los míos, nuestros hijos, van a ir a escuelas donde se les va a enseñar que puedes elegir el sexo. ¿Por qué? Porque no hubo alguien que estuviera orando y clamando para que el que esté en la autoridad no sea un bandido y no traiga destrucción. Lo mismo a nivel país, nación, Estados Unidos. Si hubiésemos tenido, hermano, a esa diabólica mujer jezabélica llamada Clinton, hermano, seguiríamos con las clínicas de aborto, abortando, matando, suicidando, asesinando niños en cantidad y encima pagados por el Estado. El matrimonio igualitario es lo mismo, casarte con una mujer que casarte con un varón. Sos varón, que querés casarte con... Hermano, menos mal que hubo un presidente que más allá de todas las cosas que diga y haga, que están mal, por lo menos ha hecho cumplir principios bíblicos. Y hoy Estados Unidos puede respirar y aún sacar pecho y decir, nosotros creemos que en la Biblia está toda la verdad. Y el hecho de incentivar a que la Biblia vuelva otra vez a nuestras escuelas. Ahora nosotros no tenemos como visión. Miramos solamente el circulito, ¿cuál es la familia, la iglesia? Y ahí no va. Y entonces cuando algo dentro de nuestra familia no está bien, o cuando algo dentro de nuestra iglesia no está bien, nos sentimos mal. Pero ¿por qué no levantar tus ojos y empezar a mirar lo que está sucediendo en el mundo? Falta de cosmovisión. Y entonces, esta palabra está diciendo que si no hay alguien que tenga visión, el pueblo se desenfrena, hermano. Entra en desastre, herejía, apostasía. Pero bienaventurado el que guarda. Por eso no es solo oír la palabra, sino el que la guarda, el que la escucha, la guarda, atesora en su corazón. Y vos le preguntás dentro de un domingo, ¿qué predicó el pastor? Y se acuerda, por lo menos se acuerda del énfasis de lo que hablamos. Hay gente que vos le preguntás, ¿de qué predicó el domingo pasado? No se acuerda. Mirá cómo la habrá oído la palabra. Que justamente la oyó nada más. En tercer lugar, un pasaje en el Nuevo Testamento. Ay Dios, pero el Espíritu dice claramente, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. Mire lo que hace el que apostata de la fe. Presta atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, en este pasaje del capítulo 4, está hablando de los falsos maestros, de aquellos que se dicen maestros de la Biblia, pero no lo son, hermano. Cuando yo le empiece a contar, le voy a dar una estadística ahora, que espero, hermano, que le entre, Así mira un poquito más de televisión y por lo menos se interioriza un poquito de lo que está viviendo el mundo. Porque es un error no mirar televisión. Claro, todo depende si vas a mirar a la doctora Polo o a la otra loquita Laura o qué sé yo, ¿viste? Lógico, es perder un tiempo. Pero mirar un noticiero para poder saber lo que está pasando en el mundo, hermano. Cuando Dios me dio la visión de la radio,
5 años atrás. Ya el Señor me había recordado una palabra que me había dado allá por el año 2006. 2005, más sí, 2005, 2006. Y era una radio que forma e informa. Lo primero que hice cuando terminé de comprar todo lo que la radio y demás, poner un televisor. Se rompió y compré otro. Y Josué lo sabe. Y lo tengo en 2 canales simultáneos. Uno 418, 419. NTN 24, que por abajo van pasando las letras de lo que está pasando en el mundo. Y CNN, que está lo que está pasando en el mundo en este momento, en ese instante. Y cada 2 horas, un flash informativo. Que la gente tiene que saber lo que está pasando. Si no sabe qué, oramos solamente por nuestro hijo y por nuestros nietos. ¡Qué poca visión! Nada de cosmovisión. Entonces no sabés lo que pasó en Sri Lanka. No escuchaste lo que pasó, hermano. Hermanos tuyos, hermanos míos en la fe, que fueron a adorar esa mañana. Esa mañana, mientras nosotros estábamos aquí celebrando, hermano, cantidad de muertos. Pero eso no terminó ahí. No solamente la policía vio que había personas que se habían inmolado. Hermano, más de 70 islamitas yihadistas fueron llevados cautivos y presos porque estaban metidos en la destrucción. No solamente eso, el día viernes, este viernes que pasó, la policía de Sri Lanka tomó a un padre y 2 hijos yihadistas fanáticos que venían a hacer otra destrucción y los mataron a los 3. Eso fue el día viernes. El día sábado, en represalias, esos terroristas escondidos mataron 16 personas, entre ellos 6 niños y 3 madres, porque en ese lugar iba un jefe de la policía. Le tiraron al abuelo. Eso fue ayer. Y vos, bien, gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, todo bien, todo bien. No te duele. Entonces recordar la palabra del Señor, que yo te bautizo, iglesia, para que prediques en Jerusalén, en Judea, hermano, eso tiene que ver con una cosmovisión de predicar el Evangelio a toda criatura. No hacer un cerquito y de ahí, y bueno, que no me toquen. No, que no me digan que yo voy a tener una enfermedad. Que no me digan que uno de mis hijos. Circulito. Egoísta total. Por no entender, hermano, que el Señor vino a morir, pero no por nosotros, sino por la humanidad. Hay una realidad, entonces estamos viendo varias cosas. Quiero que mire estos 2 versículos. Hay cosas que ya fueron, pero que van a volver a suceder. No es capaz de esa realidad. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Pero lo que es, lo que fue, será. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo vuelve a suceder. 2, si no hay visión, hermano, que evidentemente no hay visión en el liderazgo de la iglesia. Pero no hablo de esta iglesia, entiéndame. Hablo de la iglesia de Cristo. Y ya le voy a explicar eso de los pastores. A ver si le entienden. Donde no hay visión, es el pueblo que se desenfrena. Y en tercer lugar, habrá maestros que dirán cada cosa de una forma que todo el mundo se va a enterar. Y hay gente que le gusta prestar atención, oído, a esas mangas de herejes que predican un evangelio totalmente distorsionado a lo que nos enseña nuestro apóstol. Porque vos tenés un apóstol, y es el apóstol San Pablo. No soy yo. Mi apóstol es el apóstol San Pablo. El apóstol de los gentiles. Creo que vos sos gentil. Yo no veo ningún judío aquí. Ahora quiero entrar en el tema. Jeremías capítulo 1, del verso 4 al 10. Es una palabra, hermano. Dios me la dio también hace tiempo. Dios le está hablando al profeta Jeremías y lo llama a producir una reforma junto con Josías, en los tiempos de Josías. Pero a la vez
entendiendo que Jeremías creció en tiempos del rey Manasés, que creo que gobernó más de 50 años, pero llevó Manasés a una total apostasía, herejía, idolatría al pueblo de Israel. Y Jeremías iba creciendo, escuchando, su rey no era Donald Trump, su rey era Manasés, y escuchaba cómo ese cabezón venía llevando a todo Israel hacia una destrucción y hacia un juicio. Escuche bien, juicio. Y entonces dice la palabra, y vino a mí palabra del Señor, está hablando Jeremías, y vino a mí palabra del Señor diciendo, antes que yo te formara en el seno materno, yo te conocí, y antes que nacieras, te consagré, te puse por profeta. Mire usted, dice ahí a Jerusalén, a ver, se lo voy a, perdón, y te puse por profeta a las naciones. Mire si él hubiese entendido eso, y eso que Dios lo pone a él, hermano, primeramente para volver otra vez, por eso es reforma, es darle forma a algo que estaba deformado. Y Dios lo llama a Jeremías para decirle, para, el pueblo ya se prostituyó, están llenos de idolatría, hay que volverlo a encaminar. Y le dice, te puse por profeta a las naciones. No le dijo, te puse por profeta a este pueblo solamente de Israel. Mire si no hubiese entendido eso, Jeremías. Ahora van a ver algunas cosas. Entonces dije, hermano, de chiquitito le escuchaba lo que el rey Trump, Manasés, enseñaba, guiaba a un pueblo al desenfreno. Idolatría total en los lugares altos, hermano. La cantidad de dioses que los mismos judíos comen. Y hay gente que quiere volver al judaísmo todavía, hoy en día. Otra herejía. Entonces está diciendo, Señor Dios, he aquí no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo, no digas soy joven. Es que, hermano, él veía los monstruos de aquel entonces, rabino, que sabían la ley, la Torá, hermano, de memoria. Y él se sentía un niño. ¿Cómo iba a retar? ¿Cómo iba a educar a esos monstruos de la Torá? Él sabía lo que le esperaba. Y entonces le dice, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor, mire, ante ellos, no tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo, y aquí he puesto mis palabras en tu boca. Qué lindo, hermano. Esa es una oración que yo siempre hago. Señor, un carboncito encendido, por favor, en mis labios. Que no diga cosas, Señor, que pueden lastimar, que lo puedan malinterpretar. Bueno, si lo malinterpretan, no importa. En definitiva, ¿viste? Cada quien quiere escuchar lo que quiere escuchar, ¿verdad? Pero el Señor está diciendo, pues, ahora te pongo palabras en tu boca. Hermano, te pregunto, ¿has llegado a la conclusión de tu vida espiritual de decir, Señor, yo necesito que pongas tu mano en mis labios, porque yo quiero hablar tu palabra, solo tu palabra? ¿Llegaste a esa conclusión? Hermanos, los que tenemos que enseñar, los que tenemos que impartir, sin esta oración previa, vamos a decir vamos a entretener a la gente. Pero miren, y dice, mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones. Un joven que no sabía hablar, que tenía miedo, que no sabía cómo iba a enfrentar eso, y Dios lo estaba llamando para algo mucho más grande. Las naciones. Dejar
Ha de mirar Estados Unidos y este pedacito aquí, ¿viste? México, Estados Unidos. Sí, Matamoros encima hay uno nomás. Y lo de Monterrey que se muere, ¿verdad? Claro que no, ¿no? Pero nos falta cosmovisión, indudablemente. Ahora, mire, 6 cosas interesantes. 4, que si no hacemos 4, 2 no podemos hacer. Y entonces el Señor le dice, te he puesto para arrancar y para derribar. Eso no es lindo, hermano. Es más, bueno, chao, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Yo tengo una oración en mi corazón y de verdad creo que estoy orando de acuerdo al propósito de Dios. Señor, no permitas en esta nación que vuelva a subir al trono una incircuncisa filistea o un incircunciso filisteo que traiga destrucción para esta nación. Señor, por favor, no lo permita. Sobre esta ciudad, yo soy responsable de lo que pasa en esta ciudad. Señor, ahora que se están votando al mayor de la ciudad, Señor, por favor, no quiero ningún gay. No lo quiero. Pero, ¿no será que usted está haciendo diferencia? ¿No? ¿Qué diferencia? Además son ellos los que se sienten diferentes. Es lo que Dios instituyó. Y hombres que trabajen para el reino. Que Dios ponga un mayor en esta ciudad que abra la puerta a los hijos del reino. No cualquiera. Entonces mi oración es, Señor, arrancarnos. Oh, tan fuerte ahora usted, pastor, sí. Es sencillito, despacito, sin enojarme. Digo, Señor, al que no se alinea a tu propósito, corre, saca. Y esa debe ser tu oración donde vos estás, hermano. Señor, o se alinea a las cosas de tu propósito, o si no, correlo. Y Dios, que es soberano, sabrá cómo correrlo. A veces, hermano, quitándole la vida. A veces, sacándolo y, viste, un accidente. No sé, ese es el problema de Dios. Yo no le estoy pidiendo que Dios enferme a nadie, ni que mate a nadie. Pero, Señor, al que no se alinee en tu propósito, por favor, Señor, correlo. Yo quiero vivir en la gracia. Quiero vivir en libertad. Quiero vivir donde la palabra de Dios corra, hermano, y no nadie te puede decir nada. O vos te olvidás que durante el gobierno de Obama empezaron a perseguir a los pastores y teníamos en Texas, teníamos que decir qué bosquejo íbamos a predicar. ¿No sabía eso? Que el gobernador de aquí de Texas anterior nos estaba pidiendo eso. ¿No te acuerdas? Entró y lo primero que dijo, por favor, los pastores levanten su voz de los púlpitos. Lo que pasa es que hay un montón de herejes. Y ya se lo voy a demostrar a eso. Ya, enseguida. Pero si yo no arranco, no derribo, no destruyo, no derroco, hermano, no puedo edificar y plantar. Para poder plantar tengo que sacar lo que está mal primero. Y entonces, hermano, principios bíblicos es lo que tenemos que empezar a invocar desde la radio. Principios bíblicos. Pero para eso hay que derribar conceptos herejes. Y eso va a implicar, hermano, ataques. Pero, hermano, si el Señor está con nosotros, ¿a quién le vamos a temer? ¿A quién? No podés tener miedo de cosas que, hermano, no te pueden amedrentar. Pero lo que pasa es claro, cuando miramos el circulito nada más, somos un pequeño pueblo muy feliz. Oh, sí, gritaban. En aquellos entonces, ¿no? De chiquitito me enseñaron eso mis papás. Somos un pequeño pueblo muy feliz. Oh, sí, el Señor. ¿Sabes? Que yo realmente creo que hay millones de hijos de Dios, pero mucho más fieles que yo, distribuidos en todo este globo terráqueo, hermano. Gente que no se amedrenta, le tiene que cortar la cabeza, córtamela, ¿cuál es el problema? Hoy en día así te contesta, córtamela, yo soy siervo de Jesucristo. Y vienen los del ISIS. Y hermano, los visten de naranja
Algún día te voy a explicar por qué eso. Los ponen al lado del río o de una ribera de agua, los arrodillan y le van con la pregunta: ¿seguís siendo de Jesucristo? Sí. Y vos estás escuchando. Ya te faltan 4. Viene el tercero. Viene el segundo. Viene el primero. Y te preguntan a vos: ¿seguís siendo de Jesucristo? Y vos: sí. En ese instante estás con el Señor. El problema es pensar que ay, ahora me cortan la cabeza. ¿Y qué? Si es parte del cuerpo ese que Dios te dio, del cual se va a llenar de gusano. Si no te matan de esa forma, te vas a morir de la otra. Pero dice el Señor: el que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo también me avergonzaré de él cuando venga en mi reino. Vos preferís que el Señor te diga la verdad. Me da vergüenza. Oh. Miren, quiero... Número 1. Así como vivían en los tiempos de Jeremías, vivían una falsa religiosidad, porque hermanos, hasta algunos iban al templo. Salían del templo, miren esos judíos, y se iban a adorar a otros dioses. Venían al templo, hermano, en Jerusalén, pero se iban a lugares. Yo vi, hermano, el que va a Jerusalén puede entender más de cerca todo esto. Porque Jerusalén es un lugar lleno de semi-montañas, laderas, montes, uno al lado del otro. Y vos ves las ciudades, vas atravesando lugares, vas en la misma ciudad, cuando vos estás recorriendo la antigua Jerusalén, vos vas viendo montículos de semi-montañas, montañas. Y en esos lugares altos, hermano, ponían distintos dioses. Y salían del templo y se iban a adorar a los otros dioses. ¿Cómo te crees que Dios se sentía? Entonces, así como vivían una falsa religiosidad en los tiempos de Jeremías, la mayoría del pueblo de Dios vive hoy en una falsa espiritualidad. Voy a ilustrar algunas cositas. Hay una estadística que tomé. En Kentucky, el presidente del Seminario Teológico de los Bautistas del Sur, hay dos tipos de bautistas: los bautistas del norte y los bautistas del sur. Los bautistas del sur son los que han llevado en la gran mayoría de toda Latinoamérica a la apertura de iglesias bautistas en todo lo que es Latinoamérica y muchos lugares del mundo. Pero en Kentucky, el presidente del Seminario Teológico de los Bautistas del Sur, el conferencista y teólogo, no quiero dar el nombre, pero se llama Albert Mohler, dijo: estoy preocupado por reconocer que hay muchos ateos que predican desde nuestros púlpitos. Él está diciendo que hay gente que está aquí, pero que no cree en Dios. La gente se asombra cuando el Papa Francisco dijo el otro día: hay momentos en el que yo mismo dejo de creer en Dios. ¿Cómo? El Papa, sí, el Papa dijo eso, y no es una falsa información. Real, es tal cual. En Los Ángeles, California, la Iglesia Episcopal Anglicana eligió y ordenó a la primera obispa episcopaliana lesbiana. A ver. Sí, una obispa. En Minneapolis, la Iglesia Luterana aprobó ordenar pastores gays, y por medio de esta medida la denominación luterana se dividió, porque algunos estaban a favor y otros en contra. En Estados Unidos hay un grupo, usted puede anotarlo si quiere, se llama Grupo Barna con B larga. Ellos manejan todas las estadísticas
evangélicas en los Estados Unidos. Barna, grupo Barna. Entonces, comenzaron a hacer una estadística sobre la asistencia a las iglesias tradicionales aquí en los Estados Unidos, elaborando la siguiente conclusión. Solo el 15% de los norteamericanos asiste a una iglesia tradicional. Esto es a hoy. El 15% va a una iglesia bautista, una iglesia tradicional. Una iglesia tradicional evangélica. Pero miren, el año pasado, Lake Research hizo una encuesta que arrojó el siguiente resultado. El 46% de los estadounidenses nunca piensan acerca de si van a ir al cielo. Perdón, esta encuesta se le hicieron a cristianos. No voy a decir como usted, te diga reprendo y revive en contra. Cristianos similares a usted, que viene de vez en cuando a la iglesia. 46% de los estadounidenses nunca piensan si van a ir al cielo. Mirá, estarán pensando en otra cosa. Estarán distraídos por casualidad. El 25% de los estadounidenses entre los 18 años y 29 años, entre los 18 y 29, muchachos, dicen que no tienen religión. La amplia mayoría, cuando eran niños, asistían a una iglesia evangélica. Pero hoy dicen no tener religión. Tengo unas estadísticas, no es bueno. Sobre los jóvenes norteamericanos, muchachos, el 65% cree nunca o casi nunca ahora, dicen. Cuando les preguntan, ¿orás? Algunos dicen que sí, pero ¿cuánto? Lo sabía. Una vez en el mes. Nunca o casi nunca ahora. El 65% rara vez o nunca asiste a servicios religiosos. Y el 67% de los jóvenes no leen la Biblia, ni siquiera textos religiosos. Espero que ustedes digan, yo no soy ese. Sobre los adultos, vamos a sacarle la lupa a los muchachos. Miren, en 1990, ¿cuántos nacieron en 1990? De 1990 para acá, ¿cuántos nacieron? De 1990 para acá, no para allá. Para allá ya lo descubrimos, ya las arrugas. No, a ver, 1990 para acá. ¿Hay un jovencito solo aquí? A ver acá, de 1990 para acá. ¿Cuántos nacieron después de 1990? No van a saber. Hay algunos que... cayeron, ¿no? Y vos también naciste después. ¿En cuándo naciste? ¿En qué año? Y 2004, entonces debe ser de 1900 para acá, ¿verdad? De 1800. ¿Habrá alguno más? Sí que sí, ¿no? Bueno. Entonces dice, el 86% de 1990, el 86% de los estadounidenses se consideraban cristianos. Pero para el 2010, yo sé que ahí ya no voy con ustedes. Para el 2010, ese número había disminuido en un 80%. El 52%, más de la mitad de cristianos estadounidenses, afirman creer que también otras religiones no cristianas pueden llevarte a la vida eterna. Como Adrián Romero, que anda diciendo esa cosas. El 29% de los cristianos estadounidenses afirman haber tenido contacto con los muertos. No, si yo no. No. Ok. ¿Y entonces por qué le escribís a los muertos en Facebook? ¿O vos te creés que allá en la Gran Babilonia o en la Nueva Jerusalén, donde está descansando los que murieron, ellos tienen Facebook? Porque hay gente que le escribe en el Facebook, está hablando con los muertos y le dice, suegra querida, yo sé que estás allá arriba, pero yo te quiero, sí, bueno, uno no quiere decir que está allá abajo, suegra querida, esposa querida, ¿cuánto te voy a extrañar? Y le está hablando a un muerto.
cuando Dios dice en su palabra que eso es abominación? ¿O vos te crees que los muertos tienen Facebook y teléfono allá? ¿Por qué le escribió al muerto? ¿No será que sería mejor decir, hoy recuerdo a mi novia que murió, una flor de chica, y me iba a casar, y justo el día que me íbamos a casar? ¡Qué desgracia! Cristianos estadounidenses que creen en la astrología. Cristianos estadounidenses que creen en la reencarnación. El 23% de los cristianos, ¡ay, Dios mío! Si yo termino aquí, mira, te voy a hablar de los pastores, para que te quedes tranquilo. Según noticiascristianas.com, 1.500 pastores dejan de ser pastores por mes en los Estados Unidos, no en el mundo. 1.500 pastores por mes dejan el ministerio pastoral por mes en los Estados Unidos. Y entonces, miren, las razones. 70% de los pastores admiten que sufren depresión y estrés. Siempre digo lo mismo, he tenido otras profesiones. Pero, hermano, la profesión más frustrante es la de un pastor. Lejos a cualquier otra profesión. 70% de los pastores admiten que sufren depresión y estrés. Digo, la verdad, hermano, gracias a Dios te digo, yo no. Soy muy bendecido, un cuidado mimado por papá. Porque yo no sufro de depresión. Pero sí mis colegas. Y dice más, el 80% de los pastores no se sienten preparados para el ministerio. Y entonces, ¿sabe qué sucede? Ejercen el ministerio pastoral por 5 años, la mayoría, estaba mirando, la mayoría ejercen el pastorado, se sacan la gana, ¿viste?, de ser pastor. Pero llegan los 5 años y entran en frustración tal que deciden renunciar al ministerio pastoral. El 70% dice que solo lee la Biblia para preparar un sermón porque no tienen tiempo. ¡Ay, Dios mío! 40% reconocen haber tenido relaciones extramaritales. ¡Pastores! ¡Pastores! Teniendo relaciones sexuales con mujeres que no es su esposa. ¡Pastores! Ustedes lo miran a los pastores, ¡ay, qué lindo siervo! ¡Sí, siervo de Satanás! Por no tener un poquito de discernimiento. 30% renuncian por problemas económicos financieros. Esta información la refuerza el instituto, de Francis Schaeffer. Son estadísticas, ¿no? Hermano, no las inventé delante del Señor, ni las modifiqué. Así como las recibí, así las escribí. Entonces, ¿verdad?, que hay una falsa religiosidad, que hay un mundo, hermano, de apariencia. Hermano, hay que mantener el circo. Y para mantener el circo, pan, ¿qué más era? Y circo, entretenimiento. Para mantener a los hermanos. Ustedes saben aquí cómo son. Ahí está la puerta. ¿No te gusta la palabra que tenía acá? Ahí está. La puerta está abierta. Te podés ir cuando se te dé la gana. Pero la puerta sigue abierta. Cuando te golpees la cabeza allá, te pegue un chichón y quieras volver, la puerta está abierta. Te vamos a recibir. Pero hay gente, hermano, que estuvo bebiendo de la palabra aquí y se fueron. Entonces yo digo, esa gente solamente vino a oír la palabra, pero no la escuchó. Porque si les hubiese entrado un poquito de la palabra, hermano, estarían aquí. Falta de discernimiento, cero discernimiento. Ahora, ¿sabe que sucede algo en el libro de Jeremías, en el capítulo 42? Vienen un grupo de oficiales del ejército israelí, de los judíos, y le dicen a Jeremías, Jeremías, necesitamos que nos des una palabra, pero de parte de Dios. Ok, le dice Jeremías,
yo voy a orar y se la voy a compartir. A los 10 días, Jeremías recibe una palabra del Señor. Y la palabra que Dios le da a Jeremías, está todo en el capítulo 42, creo que 43 también, de Jeremías. Y entonces le dice, ok, muy bien. Y recibe la palabra a los 10 días, llama al ejército, a los oficiales, y le dice, bueno, dice el Señor, no se les ocurra volver a Egipto. Quédense aquí, esperen, no hagan nada, quédense aquí, no hagan nada, que yo me voy a encargar de Babilonia. Miren la oportunidad que tuvieron. Cuando Jeremías le dice eso a los oficiales, lo primero que dijeron los oficiales, discernimiento cero. Lo primero que dijeron es, Dios no te ama. Nosotros nos vamos a Egipto. ¡Síganme! Y se fueron a Egipto. Y ahí murieron. Porque no escucharon, oyeron, pero no escucharon la palabra de Dios. Entonces, así como hay una falsa espiritualidad de los días de Jeremías, es una falsa espiritualidad. La iglesia que está llena. Aquí faltaron varios. Unos cuantos. Para algunos yo sé por qué faltaron. Pero hay otros que no se dignan de decirte jamás. Hoy no voy a ir. Por un poquito de respeto. Entonces, la segunda cosa es esta. ¿Sí? Así como las actitudes del pueblo escogido en los días del profeta Jeremías atrajo el juicio de Dios, es inminente la venida de un juicio divino. Te estoy advirtiendo, viene un juicio de Dios. Entonces, Primera de Pedro dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Se estaba buscando esta palabra juicio, que es crima. En la concordancia Strong es 2917, crima, y significa decisión, sentencia, condenación. Si el juicio va a comenzar por la casa de Dios, que es por nosotros, los hijos de Dios, ¿qué va a quedar, hermano, para nosotros? Allá en el tribunal blanco, ante el gran trono blanco. Estaba leyendo, hace algunos años atrás, se escribió un libro, ni me pregunten, no me acuerdo lo que venía en el libro, pero era alguien que había tomado la fecha de 1948 como la fecha en la que Dios estaba haciendo una nación nueva, que sabemos que en 1948 nace Israel como nación. Las Naciones Unidas aceptan a Israel y la reconocen como una nación, 1948. Entonces en aquel tiempo un evangelista muy conocido, un teólogo muy conocido, dijo, según las fechas de la Biblia, más o menos son 40 años. Entonces, una vez que crezca la higuera, hablando de Israel como la higuera, cuando el Señor habla de la higuera, entonces dice, bueno, 40 años, 1948 más 40 años, sacaron la fecha y dijeron, en tal fecha viene el Señor. Y entonces, hermanos, todo el mundo andaba expectante de que el Señor ya venía. Y el Señor no vino. Y entonces a ese que escribió el libro le sacudieron como arpa vieja. Pero luego retomó, hace unos 10 años atrás, alguien que dijo, el que escribió el libro tenía razón. El problema está que el que escribió el libro dijo que una generación son 40 años y una generación según el Salmo 90 son 70 u 80 años. Y entonces cuando empiezan a sacar la fecha dicen 2028, de 1948 más 80 años, 2028. Pero como los 2028 hay que sacar en los 7 años de la tribulación, 2021. Y entonces
entonces este autor, que esto lo leí en estos días, hermano, no porque me haya acordado, lo leí en estos días, dice, no, nos están faltando 4 años. Y cuando yo leí eso, hermano, vino una paz sobre mi corazón. Lo trolé rápido otra vez de arriba. Porque ustedes saben que es lo que yo creo. Yo creo que a la iglesia de Cristo en la tierra le quedan 4 añitos. Y después viene el rapto. Pero Él puede venir ya. La Biblia dice, nadie sabe el día y la hora, pero no dice la temporada. Al contrario, el Señor Jesucristo dice, mirad la higuera. Ustedes que saben que la primavera empieza a brotar y no saben el tiempo del Señor. Es que hay gente, hermano, que no tiene como visión. Hay gente que no ve los 6 escenarios proféticos, por lo tanto, ni sabe lo que pasa en Israel, cuando es uno de los 6 escenarios proféticos más importantes. Israel, la iglesia, Babilonia, los astros, el mundo y el cosmos. 6 escenarios proféticos. No lo saben. ¿Por qué? Porque viven mirando el ombligo, el pupo. Lo que a mí me pasa, no llego a fin de mes. Voy a llegar, pero si pongo el diezmo, si pongo la ofrenda, no llego y... Dios. Segunda cosa. Así como las actitudes del pueblo escogido de los días del profeta, ¿cuál fue el primer versículo que leí hoy? Lo que fue, será. Lo que hoy, hermano, es, hay otras versiones que están mucho más interesantes. Volverá a ser. Lo que fue, será. Y entonces dice aquí que, hermano, había un pueblo escogido que atrajeron el juicio divino. ¿Vos crees que una iglesia apóstata y hereje no va a traer el juicio de Dios? Bueno, sigo, ya termino. Tercer punto. Así como Dios prometió a Jeremías librarlo y cuidarlo de todo mal, debemos reconocer la fidelidad de Dios con sus siervos fieles, pero con sus fieles, no con cualquiera que dice, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. ¿A qué iglesia va? Al cielo de gloria. No nos represente mal, por favor. No diga nada. Entonces dice Jeremías, miren, el verso 8, miren lo que le dio, cuando Dios le está llamando a Jeremías, le dice, antes que naciese, ya te santifiqué. Te escogí por profeta a las naciones, y entonces, hermano, Jeremías estaba sí o sí destinado, hermano, a llevar la palabra. Y entonces, fíjese cómo la palabra de Jeremías llegó en el 2019 a nosotros, otra nación. ¿Cómo Él tocó naciones? Él solamente veía, agachaba la cabeza y cumplía lo que el Señor le decía. Pero mirá dónde llegó. Vos tenés que allí en Sri Lanka, el 69% son budistas. Creo que el 67% son hinduistas. Un 7,6% musulmanes. Y un 7,5% cristianos. Ahí en Sri Lanka, que estaban en esas iglesias adorando a Dios. Y de pronto, hermano, vinieron estos tipos, se presentaron. Perdón, ahora me voy a quitar aquí. Déjenme mirar en las caras. Oh, qué bueno. Descansa de paz. Hoy terminada la reunión te vas a tu casa. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Es la promesa. Vas a vivir en medio de un pueblo rebelde, pero yo estoy con vos. Y el verso 19, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para librarte. El segundo de Pedro dice, como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final.
al mismo tiempo. A ver, yo creo que tenemos que bajar este pasaje a nuestros días. Mientras hoy hay algunos que el Señor los libra de la prueba, a otros los entrega. Y dice, castigados a los perversos hasta el día del juicio final. A ver, en este momento, hermano, hay dos que murieron. Uno estaba atravesando una prueba, quizás como Julio Melgar, un cáncer, ¿viste? Entonces salieron, ¿viste?, los apuntadores. Ah, pero el profeta tal le dijo que se iba a sanar. Ah, pero el cantante tal dijo que sí. Ah, pero el pastor casi, y luego empiezan a sacar una lista de todos los que fueron a orar por él. Pero, hermano, ¿acaso Dios no lo libró de una prueba? ¿Que él estaba batallando con su cuerpo, con ese cáncer? ¿Acaso él ahora no está disfrutando del reino? Dejó este cuerpo, pero su alma y su espíritu, hermano, se fueron. En este mismo instante se está muriendo otro con cáncer, como Julio, pero sin el Señor. Y entonces la palabra dice, al mismo tiempo que mantiene castigados los perversos hasta el día del juicio, los manda, hermano, a un lugar temporal que se llama Babilonia. El espíritu, dice Eclesiastés capítulo 12, el espíritu del hombre vuelve a Dios, y Dios es el que decide a esos lugares intermedios, que no es el purgatorio, por cierto, pero son lugares de descanso. Entonces algunos van a dormir. ¿A dónde? A la Nueva Jerusalén. Y los otros van, hermano, a Babilonia. Ya empiezan a gritar allí. Pero son reservados hasta el último tribunal, que es ante el tribunal del gran trono blanco, donde solo los impíos, los que se reían de Dios, los que hacían lo que se les daba la gana sin pensar en otro, eso, ahí lo van a juzgar hasta el día del juicio final. Pero miren, Dios está necesitando reformadores que tengan una visión mucho más amplia de solo mirar lo que nos pasa a nosotros. Si vos caminás en esta vida solo mirando lo que te pasa a vos, hermano, perdón, pero te tengo que enmarcar y decirte, sos un egoísta. Ahora bien, bueno, usted se va a salvar hoy, mire, que hay un escritorio. Pero le voy a decir lo siguiente. Hoy mucha gente cristiana viene a los altares. O sea, hay un montón de ministros que llaman a la gente a los altares. Entonces los invitan a tener un altar emocional. Ponen una buena música de fondo. En estos días, hermano, mire, estaba ministrando a alguien. Y en ese momento había aquí una reunión en la iglesia. Y yo estaba ministrando ahí a alguien. Y había una adoración acá, hermano. Una adoración. Casi parecían ángeles los que andaban cantando. De verdad. El que estaba conmigo empezó a llorar. Yo no le había dicho nada. Pero su alma estaba percibiendo la adoración en espíritu. Y no se pudo contener. Casi te diría bigotudo, y vos vas a entrar a mirar los que tienen bigote en la iglesia. Y el hermano él, no era el hermano. Claro, hermano, que una preciosa música consagrada a Dios nos toca en lo más profundo. Pero quiero decirte algo, hermano, quiero que me entiendan. No estoy en contra de los altares.
en contra de los altares emocionalistas. De gente que pasa y que está esperando que uno le ore para que se caiga. Entonces, ay, me caí, sentí la presión. Oh, ese hombre, qué espiritualidad. Sonsa. No has discernido. Estoy en contra de las caídas y las risas, que no son del espíritu. Estoy en contra de aquellos que solo mueven el pandero por moverlo. Hay un montón de, yo lo saqué de aquí. Un montón de iglesias donde ponen un montón de gente vestida judaicamente, haciendo un montón de ritos, moviendo la bandera, tocando el pandero, moviendo cintas, mantos, estandartes, sin un propósito verdadero espiritual, donde todo es hacer el mismo paso que hace el otro. Igualito, ¿viste? Porque si queda, ¿viste? Pero sin un contenido real de para qué se hace eso. ¿Estoy en contra? Sí, estoy en contra, soy contrario. Porque reforma es un mover, lo anoté, hermano, así. Es un mover deliberado y consciente basado en un entendimiento histórico. Eso es reforma. Cuando vos con tu mente entendés lo que pasó y que nosotros no podemos volver a cometer los mismos errores del pasado. Es un entendimiento histórico que te lleva a tener una acción deliberada a propósito en contra de todo lo que es error. Reforma implica separación. Reforma implica madurez, cortes umbilicales. Ay, que yo creo que puedo agarrar un poquito de aquí, otro poquito de internet, otro poquito de este pastor. No seas salame. Si te estás dando alimento en tu casa, deja de andar picoteando porque no es a por picotear, caes. Ingenuamente caes. Reforma implica separación, madurez. Reforma implica un análisis introspectivo de considerar si Dios realmente es tu Señor. Porque vos podés decir de labios, sí, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor, pero así lo que se te da la gana, el día lunes, martes, miércoles, en tu trabajo, en tu casa. Cosmovisión. Te falta entender que hay gente que se está jugando por el Señor en este momento, está dando su vida y vos nunca aportás a las misiones. Qué lástima, hermano. Dejé, no sé dónde dejé, tenía unas estadísticas. Hay un grupo, es una alianza que son más o menos unas 100 instituciones. Ellos se pusieron el nombre de uno de los primeros, Wycliffe. Y entonces ellos están, hermano, es interesantísimo lo que están haciendo. En este momento más o menos hay unas 2.400 lenguajes que todavía no han sido alcanzados por el Evangelio. De los cuales de esos 2.400, quiero, si la estadística no es la correcta, hermano, mil disculpas, la voy a terminar de dar quizás al miércoles. De las cuales más o menos 2.200 lenguas están traduciendo el Nuevo Testamento, porque no pueden alcanzar a darles toda la Biblia. Pero hay gente, hay instituciones, 100 instituciones en el mundo que están aportando para que no solamente ellos convocan a jóvenes, los capacitan, sino están trabajando con traductores de distintos lenguajes y lenguas, idiomas, para poder, por lo menos en algunos, enviar el Evangelio según San Juan,
la carta a los romanos. Tengo ahí en mi escritorio, yo le iba a traer el Nuevo Testamento en Irán, que me la dio mi hijo. Solo el Nuevo Testamento. Y usted mira ahí y dice, es que para que eso se pudiera hacer, tuvo que haber un iraní que pudiera comenzar a traducir. Y hay gente, hermano, que está sostenida económicamente por esas 100 instituciones para poder llegar a esas naciones donde la palabra no llega. Y nosotros, ocupados en Bronzeville, solamente Matamoros, algunos. Qué falta de cosmovisión. Quiero orar para que Dios te bendiga y despierte en tu vida un espíritu, no digo misionero, no digo que ahora deje la familia, Dios me llamó, ¿a dónde? A Cancún. Tengo un llamado a Cancún. Es que también hay unas tribus por ahí cerca, ¿viste? Y entonces el bandido se enteró y ahora quiere a Cancún de misionero. Y deja todo, ¿viste? Dios me llamó. No estoy llamando a ese tipo de gente. Hermano, hay un llamado de Dios a hombres y mujeres comprometidos con la palabra de Dios, con la verdad absoluta. Inclina tu cabeza, por favor, ahí donde estás. Y si tú tuvieras que el día de mañana explicarle lo que aquí se predicó, por favor, ahí donde estás, tratar de recordar un poquito. Pon en tu mente algunos principios que se dieron hoy. Dios está mirando. Dios está buscando altares vivos, pozos altares. Dice el Señor, ¿querés pasar por el fuego de la prueba? ¿O querés pasar por el fuego de la tentación? El fuego de la tentación es agradable, es hermoso. Va a satisfacer tu cuerpo como no te imaginas. Pero Dios anhela que pasemos por el fuego de la prueba. Hay un llamado de Dios a dejar la comodidad.
interesarnos por aquellos que realmente se están perdiendo. Y Dios no te está pidiendo que ahora te vayas a la China. Dios te está diciendo, y ahí en tu familia no hay gente que se está por perder. Y vos te mantenés mirando solo tu necesidad. Dios te llama a crear una reforma. Nada que ver, ni con saltos, ni con risas, ni con caídas. Dios te llama a buscar estrategias para poder llegar con el Evangelio a donde muchos todavía no pudieron llegar. Señor, es tanto, Señor, el trabajo que hay por hacer. Señor, entendemos que el tiempo es tan corto, Señor. Que si no tenemos estrategias divinas, estrategias tuyas, Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Número uno, Señor, al menos queremos desde aquí renunciar a todo egoísmo, Señor, a toda visión corta. Renunciamos en el nombre de Jesús. Queremos levantar nuestros ojos, nuestra mirada, Señor, y enfocarnos en lo que tú nos quieres mostrar de lo que está viviendo el mundo sin ti. ¿Y cómo, Señor? ¿Cómo hacer? Cuando no podemos llegar a lugares porque no conocemos el idioma, la cultura, no podemos, Señor, y vos sabés. Pero al menos como congregación, como iglesia, Señor, ayúdanos a llegar. Ayúdanos a llegar. Enseñanos, Señor, somos tus niños que necesitamos aprender. Yo, Señor, yo necesito que me sigas enseñando. Te pido por la vida de mis hermanos, Señor. Aquellos que están distraídos, que no tienen un propósito espiritual divino. Señor, encamínalos en tu verdad. Ora por aquellos que también están viéndonos a través de los distintos medios, Señor. Háblanos, síguenos hablando. En el nombre de Jesús. Amén. Santifícame, Díselo a Él. limpia lo oculto, Vamos a hacer esta oración. Levanta tus manos. quita las cosas que no son gratas a ti. Vamos con todo tu corazón. Haz esta oración. Purifícame, destruye la ira Y lava todo en mí, Jesús. y lava todo en mí para ser grato a ti. Blanco seré como nieve, puro seré como el oro, mi corazón. Díselo a Él de
tu corazón. Jesús te quiere agradar. Te doy mi vida, Señor. Tomo mi cruz y te sigo, mi corazón. Jesús te quiere